Está establecido que es Dios el que hace pacto con el hombre. No hay forma de que el hombre le pueda imponer un pacto a Dios. Renunciar a yo, renunciar al ego, renunciar a la autosuficiencia, al yo creo, yo puedo, a mí me parece, yo quiero, este es mi sueño. Renunciar a todo eso, porque estamos viviendo tiempos peligrosos, terriblemente peligrosos. Circuncidar a todos los varones en edad para la guerra, esto no tiene sentido. Es totalmente irracional. Humanamente hablando, es irracional. La carne, el mundo y el diablo tiemblan a la presencia de Dios, pero siguen maquinando contra el pueblo de Dios. Fue necesario circuncidarlos a todos. Tenía que reiniciar el avance del pueblo del Señor. Por lo que Dios esperó pacientemente 40 años a que todos desaparecieran. Afila cuchillo, Señor, y circuncídame. ¿Nota usted el hilo conductor del plan de Dios? Es el anuncio de un Dios firme que jamás variará en sus preceptos ni tampoco en sus promesas. La fe que vino del cielo primero y se metió a través de un hombre, luego después a una nación y luego a todo el pueblo gentil, confirmada por el autor y consumador de esa fe, que es Jesucristo, el que murió en la cruz y al tercer día resucitó y está vivo. Cristo vive y Cristo viene. ¡Alguien grítame! Se trata de ser santos porque Él es santo. No podemos nosotros estar acomodando la palabra de Dios a lo que a nosotros se nos antoje, porque es insensato. Hay un solo evangelio y ese solo evangelio nos llama a fomentar la clase de vida que refleja la sana enseñanza. Bueno, bienvenidos a Casa de Amor. ¿Cómo están? Dígale a la persona que está a la par: prepárate, que el mensaje es para ti. No, pero dígalo como que lo cree, como que tiene ánimo, como que vino resucitado. Dígale: prepárate, que el mensaje es para ti. Y ahora usted contéstele de vuelta: y para ti también, no te hagas. Gloria a Dios. Bienvenidos a Casa de Amor. Somos el ministerio diseñado por Dios para conectar la fe con la vida, prácticamente para vivir eternamente. La casa donde Dios transforma y donde nuestro anhelo es que nos convirtamos en verdaderos discípulos completamente entregados a Cristo. Queremos ir mucho más allá de ser simplemente creyentes o de identificarnos como cristianos. Queremos ser transformados en verdaderos discípulos, y por eso todo el tiempo en esta casa tenemos enseñanza de la palabra de Dios. Las semanas anteriores hemos venido desarrollando una serie de 3 partes que hemos titulado Conquistar, donde estamos viendo el enfoque bíblico en relación a la conquista, en el interés de que cada uno de nosotros se vuelva un verdadero conquistador, pero esto a la manera de Dios y conforme a los propósitos eternos que Él tiene para sus hijos. En el primer episodio, nuestro hermano Joel nos estuvo enseñando acerca de las claves para tomar territorios y cómo a Josué le fue necesario enfrentarse a dificultades, a batallas y circunstancias complejas para poder conquistar la tierra que Dios les había prometido. Fue así como aprendimos la necesidad de ser fuerte, ser valiente, guiar a otros, obedecer todas las instrucciones dadas a Moisés. Estos son los mandamientos y ordenanzas de la ley de Dios. No desviarse ni a derecha ni a izquierda. Esto es mantenerse firme, constante en el Señor. Estudiar constantemente el libro de instrucciones, obviamente hablando de la palabra de Dios, y meditar en él de día y de noche. Eso aprendimos el primer domingo de la serie. Luego en los 2 episodios siguientes, el segundo y el tercero, estuvimos hablando sobre la segunda parte de la serie, que se trata de la conquista del corazón.
partiendo desde la verdad escritural de que el corazón del hombre es incorregible y por tanto el Señor quiere ir más allá de simplemente restaurar o cambiar el corazón. Él quiere darnos un corazón nuevo. Durante esos 2 episodios entonces vimos 3 consejos de la Biblia para poder avanzar en ese trasplante de corazón que el Señor quiere hacer en nosotros a través de una cirugía divina, que es por medio del uso de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y estos 3 consejos fueron: aplicar el corazón a las enseñanzas de la palabra de Dios, mantenernos sobrios y despiertos, no dar tregua ni dormirnos nunca, y finalmente circuncidar el corazón. Y es precisamente aquí donde iniciamos en el día de hoy, para que entonces entremos a la tercera parte de esta serie que hemos titulado Conquistando mi casa. Diga conmigo: conquistando mi casa. Diga conmigo: conquistando mi casa. De entrada debemos establecer claramente que la batalla por la conquista de nuestra propia casa comienza por saber, entender y reconocer que vivimos en guerra y que esta guerra es espiritual. Por eso hemos establecido como principio el hecho de que la conquista es primero espiritual y luego territorial. Se lo repito: la conquista es primero espiritual y luego territorial. No vamos a poder conquistar territorios, tanto físicos como de carácter ya sea conductual o emocional, si primero no avanzamos en la conquista espiritual, porque la conquista es primero espiritual y luego territorial. La palabra de Dios nos habla constantemente sobre la lucha interna que cada ser humano tiene en esta batalla entre el hombre nuevo dispuesto a Dios y el hombre viejo que se resiste a todo lo que tiene que ver con el Señor. Pero además nos habla de 3 grandes enemigos a vencer, que son la carne, el mundo y el diablo, por lo que resulta imperativo que el principal y primer esfuerzo valiente para la conquista es batallar contra nuestra propia carne. De ahí que la Escritura diga cosas como esta. Mire, venga conmigo a Deuteronomio capítulo 10, verso 16. Y como siempre le digo, no se conforme con lo que ponemos en las pantallas. Nosotros pudiéramos ponernos de acuerdo para distorsionar la Escritura y decirle a ustedes que la Biblia dice algo que no dice. Mejor traiga usted su Biblia y constate que le estamos diciendo la verdad. Y si la trae de papel, mucho mejor, porque las digitales en cualquier momento la comienzan a cambiar frente a nuestras narices y ni siquiera nos damos cuenta, más que las estadísticas dicen que el cristiano de hoy lee la Biblia menos que nunca. Así que mejor consiga un par de versiones en papel y constate siempre que lo que le estamos diciendo es verdad. Amén. Deuteronomio capítulo 10, verso 16, lo leo primero de la Reina Valera 1960. Dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Este mismo texto en la versión de la Nueva Traducción Viviente dice: así que cambia la actitud de tu corazón y deja de ser terco. También la Escritura nos dice, en contexto con eso, en Jeremías 4:4, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. O como dice la Nueva Traducción Viviente en este mismo texto, Jeremías 4:4, oh habitantes de Judá y de Jerusalén, renuncien a su orgullo y a su poder, cambien la actitud del corazón ante el Señor,
o mi enojo arderá como fuego insaciable debido a sus pecados. Aquí es evidente el marcado interés de Dios en el tema de la circuncisión, que dicho sea de paso, fue la primera señal de pacto que vino de parte del Todopoderoso cuando se acercó a Abraham y en un encuentro personal le dijo las siguientes palabras. Venga conmigo a Génesis capítulo 17, versos 4 al 14. Usted sabe que aquí no tenemos ningún problema en leer textos largos, porque lo que cambia es la palabra de Dios, no todas las cosas bonitas que nosotros podamos decir. Amén. En Nehemías, en el libro de Nehemías hay un episodio maravilloso donde Nehemías y Esdras se ponen de acuerdo e invitan al pueblo a que venga a una plaza, y allí todo el pueblo congregado, lo único que escuchaban era la lectura de los rollos de las profecías, y cuando le leían la palabra, el Espíritu Santo comenzó a trabajar en ellos de tal manera que dice que vino un profundo temor. Leían desde que se levantaba el sol hasta que el sol se metía, y toda la noche la pasaban llorando por el redarguir de la palabra de Dios. Por eso aquí no tenemos ningún problema a que la palabra sea la protagonista de cada mensaje. Denle un aplauso a la palabra del Señor viva y eficaz. Miren lo que le dijo Dios a Abraham en Génesis capítulo 17, versos 4 al 14. Este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de muchas naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto eterno por todas las generaciones. Yo seré tu Dios, el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero, y yo seré su Dios. Y Dios dijo también a Abraham: cumple con mi pacto, tú y toda tu descendencia por todas las generaciones. Y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, el cual todos deben cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Circuncidarán la carne de su prepucio. Esa será la señal del pacto entre nosotros. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacidos, tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero y que por lo tanto no sean de la estirpe de ustedes. Todos sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero, deberán ser circuncidados. De esta manera mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes, como un pacto eterno. Pero el varón incircunciso, al que no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. En este encuentro de Dios con Abraham hay mucha tela de donde contar, queridos hermanos, pero nos vamos a concentrar en lo que nos ocupa en el día de hoy, que es el tema de la circuncisión como preámbulo a que desarrollemos entonces cómo conquistar nuestra propia casa. Y es que, queridos hermanos, cuando hablamos de pacto, generalmente la mente se nos va solo a la ley de Moisés en el Antiguo Testamento y luego todo lo relacionado al Nuevo Testamento como el nuevo pacto. Pero la verdad es que antes de la ley de Moisés ya Dios había hecho un pacto, lo había hecho con Abraham, y es por eso que Abraham es considerado el padre de la fe. Por lo tanto, no podemos obviar el pacto con Abraham si queremos desarrollarnos en una identidad como hijos de pacto. Diga conmigo: hay pacto de Dios para sus hijos. Y en este pacto Dios establece la circuncisión como la señal. Es decir,
que se establece la necesidad de una señal visible que muestre que cada hombre en su pueblo ha entrado en un pacto con Dios. Cabe destacar que en el Antiguo Testamento esta señal es únicamente para los varones, pero en el Nuevo Testamento hay una variación de la que hablaremos un poco más tarde. Amén. Pero volviendo al pacto de Abraham, vemos cómo el Señor establece puntos importantes a destacar. Mire, es Dios quien establece pactos y no el hombre. Aquí estoy obligado, hermano, a abrir un paréntesis, porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Ya lo dijo el apóstol Pablo cuando le escribió a Timoteo una segunda carta. Y esos tiempos peligrosos comenzaron en aquella época y se han incrementado cada vez más. Así que hoy podemos decir que vivimos tiempos terriblemente peligrosos. Está establecido que es Dios el que hace pacto con el hombre. No hay forma de que el hombre le pueda imponer un pacto a Dios. Así que tengan mucho cuidado con todos esos por ahí que le dicen pacta con Dios y le dicen 14 disparates que no tienen que ver ni con la ley de Moisés ni con la sangre del nuevo pacto. Es Dios el que establece pacto con el hombre y dicta las reglas del juego y las ordenanzas de su pacto, porque solo Dios puede establecer pacto. Entonces vuelvo a repetir, importante, es Dios quien establece pactos y no el hombre. Cuando se establece el pacto, también se busca un cambio de identidad. Por eso lo de un nombre nuevo. Se establece una señal visible que testifica que somos gente de pacto. En este caso, la circuncisión. También se establece que todos deben ser circuncidados sin importar la edad. Se establece además que el octavo día como el día de ser circuncidados, y esto habla de reinicio. Quiero que se ponga eso en la mente, la relación entre el octavo día y el reinicio. En 6 días Dios creó la tierra, el séptimo día descansó y luego se reinició todo con un primer día después del séptimo, que sería el octavo día. El octavo día entonces representa reinicio. Por eso es que a los niños lo circuncidaban al octavo día, porque era una señal de que reiniciaban. De pecadores, el más chiquito aquí es Sergio, que está allá atrás. Ya es pecador, nació pecador, lo engendraron pecador. Pero cuando lo circuncidaban era diciendo, hacemos un reinicio en la vida de este pequeño porque ha entrado en el pacto de Dios con Abraham. Además, se decreta que todo incircunciso será eliminado del pueblo de Dios. Como vemos entonces, el tema de la circuncisión es un punto serio en la vida de fe, pues trata directamente con la obediencia a los términos dictados por el único que puede establecer pacto, y este es nuestro Dios. Es así como lo que comenzó con Abraham, luego se establece como ordenanza cuando Dios habla con Moisés y le dicta las ordenanzas para su pueblo. Venga conmigo a Levítico capítulo 12, versos 1 al 3. Dice así: el Señor ordenó a Moisés. ¿Qué dijo? ¿Le sugirió? ¿Dialogó con él y le dio una buena idea? ¿Se puso creativo Dios y le dijo, Moisés, ¿qué tú crees si hacemos tal cosa? No, dice, el Señor ordenó a Moisés que dijera a los israelitas: cuando una mujer conciba y dé a luz un niño, quedará impura durante 7 días, como lo es en el tiempo de su menstruación. Y aquí está lo importante. Lo importante para este tema, todo es importante en la palabra de Dios, pero lo que debemos resaltar para el tema de hoy: al octavo día el niño será circuncidado. Ahora ya no solamente es un diálogo entre Dios y Abraham para decirle a él términos de un pacto con él como el padre de la fe. Ahora es una ordenanza para todo
el que es de la fe de Abraham, que por cierto es la única fe que agrada a Dios, la fe verdadera, la fe que vino del cielo primero y se metió a través de un hombre, luego después a una nación y luego a todo el pueblo gentil, confirmada por el autor y consumador de esa fe, que es Jesucristo, el que murió en la cruz y al tercer día, y hoy lo conmemoramos, resucitó y está vivo. Y no solo resucitó y está vivo, sino que viene pronto. Cristo vive y Cristo viene. Alguien grite amén. Gloria a Dios. O sea que ahora ya no solamente es un asunto entre Dios y Abraham, ahora es un asunto de todos. Es una ordenanza de Dios, es una orden, no una sugerencia, es un mandato, no una opción. Se trata de obedecer y entrar en pacto con Dios, o desobedecer y quedar eliminado. De hecho, Jesús fue circuncidado. Hello. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Cuchillo, papá. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Lucas 2, 21 y 23. 8 días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel aún antes que el niño fuera concebido. Luego llegó el tiempo para la ofrenda de purificación, como exigía la ley de Moisés después del nacimiento de un niño. Así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. La ley del Señor dice: si el primer hijo de una mujer es varón, habrá que dedicarlo al Señor. Creo que aquí es pertinente hacer una muy importante pregunta. Si aún Jesús fue circuncidado al 8º día, ¿deberíamos circuncidarnos nosotros también? ¿En serio? No, yo me voy a pasear con Benji, con Ariel y con Carla, que yo tenía rato de no verlo. Oye, nos vemos, queridos hermanos. Hasta aquí el mensaje. Que disfruten este maravilloso día. Que Dios los bendiga grandemente. Ariel, Carla, Benji, vámonos, que hay que comerse un arrocito con habichuela. Ya me dijeron que andas suspirando por él. Escuche, si aún Jesús fue circuncidado al 8º día, ¿deberíamos circuncidarnos nosotros también? Pues la respuesta es más que obvia. Sí debemos circuncidarnos todos. Pero no se asuste, hermano. No estamos hablando de cortar ninguna parte de su cuerpo. Estamos hablando de cortar el prepucio del corazón, tal como hemos citado ya la Escritura. Pero se lo repito por si se le olvidó. Jeremías capítulo 4, verso 4, Reina Valera 1960. Circuncidaos a Jehová y quitad del prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Pero pastor, ¿qué significa eso? Pues veamos la Nueva Traducción Viviente, que ya se la cité. Jeremías 4:4. Oh habitantes de Judá y de Jerusalén, renuncien a su orgullo y a su poder, cambien la actitud de su corazón ante el Señor. Esto es la circuncisión para nosotros hoy. Renunciar a yo, renunciar al ego, renunciar a la autosuficiencia, al yo creo, yo puedo, a mí me parece, yo quiero, este es mi sueño. Renunciar a todo eso y dejar que la espada del Espíritu corte el exceso de carne en el corazón. ¿Alguien puede decir amén? Pero entremos al territorio de la conquista de nuestra casa, para que entonces comencemos a ver las herramientas de poder que Dios nos ha dejado en su palabra, de modo que podamos conquistar nuestra casa. Diga conmigo: yo quiero conquistar mi casa. Pero dígalo como que lo quiere de verdad, hermano. Diga: yo quiero conquistar mi casa. Es más, dígalo con más fe: yo voy a conquistar mi casa. Esta serie comenzó cuando vimos cómo Dios le dijo a Josué: esfuérzate, sé valiente, medita en la ley. Y vimos como en el capítulo 1 del libro de Josué, este acercamiento de Dios es con instrucciones que son más bien personales, son a él como líder.
Pero más adelante en ese mismo libro, en el capítulo 5, vemos como las instrucciones se amplían, y al igual que sucedió con Moisés y la circuncisión, que luego a través con Abraham y la circuncisión, que luego a través de Moisés se amplía para todo el pueblo, en el capítulo 1 la instrucción es para Josué. Otro paréntesis, Dios mío, cuántos paréntesis. Tenga cuidado, porque sí podemos aplicar a nuestra vida el llamado a esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Lo que no podemos aplicar, porque eso fue a Josué, no a nosotros, es: yo estaré contigo y te va a ir bien en todo, y vas a tomar la tierra, y tú vas a derribar a todos los enemigos que hay. Cuidado, porque al menos que usted se llame Josué de la Biblia, entonces esa parte no es con nosotros. La parte que es con nosotros es: ¿quieres aprender cómo conquistar territorios en tu propia vida? Esfuérzate, sé valiente. Pero luego lo amplía a todo el pueblo en el capítulo 5, y esta es la parte que sí es para nosotros. Mire, Josué capítulo 5, versos del 1 al 8. Cuando todos los reyes de los amorreos al occidente del Jordán y todos los reyes cananeos que vivían a lo largo de la costa del mar Mediterráneo oyeron cómo el Señor había secado el río Jordán para que el pueblo de Israel pudiera cruzar, se desanimaron y quedaron paralizados de miedo a causa de los israelitas. En esos días el Señor le dijo a Josué: prepara cuchillos de piedra y circuncida a esta segunda generación de israelitas. Así que Josué preparó cuchillos de piedra y circuncidó a toda la población masculina de Israel en Gibeá Haralot. Josué tuvo que circuncidarlos porque todos los hombres que tenían edad suficiente para ir a la guerra cuando salieron de Egipto habían muerto en el desierto. Todos los que salieron de Egipto habían sido circuncidados, pero los que nacieron después del éxodo durante los años en el desierto, no. Los israelitas anduvieron 40 años por el desierto hasta que murieron todos los hombres que salieron de Egipto y que tenían edad para ir a la guerra. Ellos habían desobedecido al Señor. Por eso el Señor juró que no los dejaría entrar en la tierra que había prometido darnos, una tierra donde fluye la leche y la miel. Entonces Josué circuncidó a los hijos de esos israelitas, los que habían crecido para tomar el lugar de sus padres, porque no habían sido circuncidados en el camino a la tierra prometida. Después de ser circuncidados, todos los varones descansaron en el campamento hasta que sanaron. Mire, en algunas ocasiones anteriores, en otros mensajes, hemos expresado que esta debe ser, si no la más extraña, contraproducente e irracional instrucción de la Biblia, una de las más. De hecho, es tan evidente, hermano, lo irracional de esta instrucción. Circuncidar a todos los varones en edad para la guerra, estando ya en el territorio del enemigo. Mira, Dios me lo hubiera dicho a mí, yo le dije: no, Señor, espérate, esto tiene que ser el diablo que me está hablando. Me hubiera dado una reprendida de hoy, las reprendidas me lo hubieran dado a mí, porque yo hubiera creído que era el diablo que me estaba hablando. Es que no tiene sentido, hermano, es irracional totalmente. Estoy en el territorio del enemigo, y a los que puedo usar para ir a la guerra, la instrucción es: circuncídalos a todos. Circuncidarlos y debilitar a los hombres fuertes cuando el enemigo ya se había reunido en una ciudad fortificada. No tiene sentido. ¿Aló? Herir a los que van a la guerra antes de comenzar la batalla. ¿Se da cuenta, hermano? Esto no tiene sentido. Es totalmente irracional. Y sí, en honor a la verdad, humanamente hablando, es irracional. Pero recordemos lo que Dios dice en Isaías 55, versos 8 y 9.
Dios dijo, lo leo de la traducción en lenguaje actual. Dios dijo, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Les juro que así es. Por esto, a nosotros esta ordenanza nos parece que no tiene sentido. Pero para el Señor no solo tiene todo el sentido, sino que tiene propósito glorioso. ¿Alguien puede decir amén y darle un aplauso al Señor? Si analizamos detenidamente las órdenes del capítulo 5 de Josué, encontramos muchísima riqueza espiritual. Mire, los reyes amorreos y cananeos representan a los enemigos del pueblo de Dios. Oiga, que a pesar de que estaban aterrorizados por el poder del Dios de Israel, con todo y eso se habían reunido para maquinar en contra de Israel. No solo de cómo se iban a defender, sino de cómo los podían atacar. Se estaban preparando para la batalla, a pesar de que el Dios de Israel los aterrorizaba. Nuestros enemigos hoy están claramente definidos en la palabra: la carne, el mundo y el diablo. Las tres cosas tiemblan a la presencia de Jehová, pero maquinan contra el pueblo de Dios. Escuche. Dios es tan sabio que nunca cambia. El diablo es tan necio que lo imita hasta en eso. Mire, hermano, yo no sé si debo decir esto. Mi amor me regaña después, pero hay que ser bruto para ser como el diablo. Usted sabe lo que es saber que le va a salir mal y seguir insistiendo. La carne, el mundo y el diablo tiemblan a la presencia de Dios, pero siguen maquinando contra el pueblo de Dios. Así que tenga mucho cuidado, hermano. Amén. Escuche, Dios había secado el río Jordán para que Israel cruzara a la tierra prometida, pero este paso implicaba un reinicio. Esto quiere decir, ahora las reglas del juego eran distintas. Escuche, fue necesario circuncidarlos a todos, pues aunque no eran niños de 8 días, este cruce del desierto a la tierra prometida, luego de atravesar un Jordán seco, era un reinicio, era un octavo día simbológico. Tenía que reiniciar el avance del pueblo del Señor. Este octavo día simbólico implicaba dejar de dar vueltas en el desierto para comenzar a pelear batallas por la tierra prometida. Así que hacía falta una mentalidad nueva, una renovación de pacto y una estrategia nueva dada por Dios. La generación que había muerto en el desierto había desobedecido a Dios, por lo que Dios esperó pacientemente 40 años a que todos desaparecieran, para entonces comenzar de nuevo con una nueva generación. Era un tiempo nuevo, un territorio nuevo, una generación nueva, pero el mismo pacto, la circuncisión. Es que el tradicionalismo nos tiene a nosotros atrapados. Hoy quisiéramos que fuera pachanga porque es el día de celebrar fiesta. No, es día de predicar la palabra, como todas las veces que el pueblo de Dios se reúne a predicar la palabra. Y la palabra dice que aunque era un tiempo nuevo, en un territorio nuevo, una etapa nueva, una estrategia nueva, un avance nuevo, seguía siendo el mismo pacto: circuncídenlos a todos. Diga conmigo: soy pueblo de Dios. Diga fuerte: soy pueblo de Dios. Diga como lo cree: soy pueblo de Dios. Afila cuchillo, Señor, y circuncídame. Es la próxima expresión. Sin circuncisión, el decreto es que sea expulsado del pueblo. Y ya dijimos que no se trata de cortar ninguna parte del cuerpo, sino de cortar
el exceso de carne en el corazón. ¿Nota usted el hilo conductor del plan de Dios? Se mantiene igual. 7000 años después del encuentro con Abraham, es exactamente la misma idea. Por eso es que el evangelio no se puede vivir en la carne, porque no hay una cosa más aburrida que algo que desde hace 7000 años sigue siendo igual. Pero en el espíritu es esperanza, es gloria, es el anuncio de un Dios firme que jamás variará en sus preceptos ni tampoco en sus promesas. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Mire, querido hermano, Dios no cambia de idea, es firme, constante e íntegro en su manera de pensar. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amados, la Biblia quedó plasmada por escrito para que nadie tenga dudas acerca de la voluntad de Dios y mucho menos se ponga a especular con ella. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, desde el verso 1 nos habla de esto. Por lo demás, hermanos, le pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que dimos de parte del Señor. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de inmoralidad sexual. Es necesario entonces que resalte que aquí está hablando de inmoralidad sexual por el contexto del que viene hablando todo el pasaje y esta porción del libro o de la carta. Pero realmente Dios lo que nos habla en toda la escritura es que su voluntad es que nos separemos del pecado en sí, de toda forma de pecado, no solo la inmoralidad sexual. Y ese es el problema, que cuando nosotros queremos coger la Biblia de excusa, decimos: no, esto no es conmigo porque yo no ando en pecado sexual. Soy embustero, pero no ando en pecado sexual. Soy chismoso, pero no ando en pecado sexual. Envidioso, pero no ando en pecado sexual. Murmurador, bochinchero, casi socio de la Comay, pero no ando en pecado sexual. No, lo que Dios quiere es que entendamos que su voluntad es que nos apartemos del pecado en sí, de toda forma de pecado, porque se trata de ser santos, porque Él es santo. ¿Me escuchó? Se trata de ser santos porque Él es santo. Y volvemos a recalcar que hay una clara intencionalidad de Dios al enviar la palabra, por lo que la única manera de extraer sabiduría es dejar que la palabra haga el trabajo por el cual fue enviada. Querido hermano, no podemos nosotros estar acomodando la palabra de Dios a lo que a nosotros se nos antoje, porque es insensato creer que una aplicación acomoditicia de la escritura nos traerá resultados que vengan verdaderamente de Dios. No, se lo tengo que repetir y ojalá se le grabe hasta los tuétanos. Es insensato creer que una aplicación acomoditicia de la escritura nos va a traer resultados que vengan verdaderamente de Dios. En el pasaje de hoy, Josué obedece a Dios y circuncida a todos los varones de Israel, comenzando con los que estaban en edad para ir a la batalla. Esto denota un llamado a la madurez, un llamado al compromiso de pacto, pero también a disponerse a pelear por los suyos, comenzando por los de su casa. Y si regresamos al libro de Josué, vemos que el plan de circuncidar a todos implica una sucesión por medio de la circuncisión, porque estos estaban literalmente sustituyendo a sus padres que habían sido desobedientes. Quiero apuntalar que esto es lo mismo
que cuando la Biblia nos dice ya en el Nuevo Testamento, rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, o como dicen otras versiones, ese modo de vida poco provechoso, la vida vacía que ustedes aprendieron de sus antepasados. Este es el punto del capítulo 5 de Josué. Leámoslo un poco más. Josué 5, ahora desde el 7 hasta el 12. Entonces Josué circuncidó a los hijos de estos israelitas, los que habían crecido para tomar el lugar de sus padres, porque no habían circuncidados en el camino de la tierra prometida. Después de ser circuncidados, todos los varones descansaron en el campamento hasta que sanaron. Luego el Señor le dijo a Josué: hoy he hecho que la vergüenza de su esclavitud en Egipto salga rodando como una piedra. Por eso ese lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Mientras los israelitas acampaban en Gilgal, sobre la llanura de Jericó, celebraron la Pascua al atardecer del día 14 del primer mes. Justo al día siguiente empezaron a comer pan sin levadura y grano tostado cosechado de la tierra. El maná dejó de caer el día que empezaron a comer las cosechas de la tierra y nunca más se vio. Así que desde ese momento los israelitas comieron de las cosechas de Canaán. ¿Se da cuenta? Ya no darían vueltas en el desierto, ya no anhelarían regresar a Egipto, ya no pensarían como esclavos, tampoco recogerían maná. Había llegado un nuevo tiempo y haría falta un nuevo corazón, sobre todo para dejar un legado a sus generaciones. Los padres de estos hombres fueron cobardes a orillas del Jordán, cuando tuvieron la primera oportunidad de tomar la tierra prometida, 40 años antes de esta nueva oportunidad que estaba viviendo el pueblo de Israel. También fueron cobardes al no obedecer las ordenanzas de la ley y no circuncidar a sus hijos durante esas 4 décadas. Pero ahora estaban ya en la tierra de Canaán, en los valles de Jericó, y heridos por la circuncisión que el pacto de Dios con Abraham y la ordenanza dada a Moisés había establecido. Pero pastor, explíquese bien, por favor. Díganos cómo se supone que nosotros tenemos que aplicar todo esto a la conquista de nuestra propia casa. Bueno, pues para poder entrar a eso tengo que decirle 3 verdades escriturales y leerle unas cuantas porciones bíblicas más. Escuche, solo la palabra de Dios tiene el poder transformador que necesitamos para dejar de ser esclavos de la carne, del mundo y del diablo. Solo la palabra de Dios. Así que sigamos en ella. 3 verdades que extraemos de la escritura. Número 1, no se puede cumplir con el plan divino con un corazón humano, porque hace falta un nuevo corazón. Eso es lo que enseña Ezequiel 36, versos 26 al 28. ¿Recuerda los episodios anteriores? Un corazón perverso, engañoso más que todas las cosas e incorregible, como dice la escritura. Es imposible que pueda cumplir con el plan de Dios. Por eso tiene que haber un trasplante de corazón. Dios quiere arrancarnos el corazón, pero no para dejarnos descorazonados, sino para poner el corazón de Cristo dentro de nosotros. Número 2, no se puede hablar de cambio de corazón sin frutos que lo comprueben. Mateo 7, 16 al 20, Lucas 3, 8 al 14, Gálatas 5, 22 a 23. Si acaso piensas que no es consistente el Señor en decir esto, no se puede hablar de nuevo corazón sin fruto que los compruebe. Tengo un nuevo corazón, pero soy el mismo desobediente de siempre. No, hermano, no se unte que no va. Tengo un nuevo corazón, pero cojeo de la misma pata. ¿En serio? No se puede hablar de cambio de corazón sin frutos que lo comprueben. Y la tercera verdad escritural es que la única manera en que la voluntad humana es efectiva es cuando la usamos para rendirnos a la voluntad de Dios. Mateo 6:10, Lucas 22:42, Efesios 6:6, si usted quiere estudiarlo en su casa.
Entonces, para convertirnos en conquistadores de nuestra propia casa, debemos comenzar con permitir que la espada del Espíritu corte el exceso de carne en nuestro corazón y nos conquiste. Entonces estaremos listos para que comience el trasplante que Dios quiere hacer y comience a dar las evidencias que se supone vengan de ese trasplante. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Escucha, hermano, para poder tener el mismo sentir que Cristo, hay que humillarse como Él se humilló. Pues para poder vivir como Cristo vive, hay que haber muerto como Él murió, colgado en un madero. No el mismo del Gólgota, sino el que Él dijo: cada uno tome su propia cruz y sígame. Mateo 16, 24, Cristo hablando nos dice: luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Es morir al yo para vivir en Él. Es negarse a sí mismo para cumplir su voluntad, que es perfecta. Es dejar lo que es atractivo para la carne y buscar las cosas que fortalecen el espíritu. Y para ir cerrando y concentrarnos en nuestros roles como integrantes de casa y potenciales conquistadores a la manera de Dios en nuestra casa, hablemos finalmente sobre el rol de un conquistador en su propia casa. Casi al principio del mensaje mencionamos que la señal del pacto a través de la circuncisión era originalmente para varones, pero que ahora se amplió después de la muerte de Cristo y que comenzó por su sangre el nuevo pacto. Esta ordenanza se amplió y pasó a todos, ya no solo a los varones. Para vivir una vida de pacto, entonces, la ordenanza nos alcanza, seamos varones o mujeres, adultos o jóvenes, ancianos o niños. El llamado a una vida íntegra, santa y victoriosa es para todos. Primera de Juan capítulo 2, versos 13 al 15. Les escribo a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Les escribo a ustedes, que son hijos de Dios, porque conocen al Padre. Les escribo a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque son fuertes. La palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. ¿Y qué es lo que le está escribiendo? Lo que dice ahora: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Wow. Y aquí las hermanas dicen: uff, me salvé, porque todo lo está escribiendo a los varones y a los jóvenes. Pues está bien, sigamos leyendo la Biblia. Tito capítulo 2, versos 1 al 8. Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleja la sana enseñanza. Yo no sé, la verdad, no termino de entender cómo es que hay individuos que hoy tienen el descaro de pararse en un púlpito a tratar de certificar que otra clase de vida que Dios no avala se puede vivir, cuando la ordenanza es: fomenta la clase de vida que le agrada a Dios.
cualquiera que te haya dicho, no importa su investidura, que puedes vivir en la carne, en el mundo y en sus placeres, y al mismo tiempo decir que eres un hijo de Dios, no solo te mintió y te engañó, sino que te está haciendo una invitación a perder tu alma. No hay forma de estar en el mundo de Dios al mismo tiempo. Hay una clase de vida que agrada a Dios y no se puede cambiar. No importa quién lo diga. Lo que la Biblia dice es la verdad. Ayer leímos una tontería, mi esposa y yo. Alguien certificando algo totalmente contra la Biblia porque lo dijo su pastor. Me importa a mí quién lo haya dicho. Puede venir un ángel, dice el Señor. Y si trae otro evangelio, es maldición. Hay un solo evangelio, y ese solo evangelio nos llama a fomentar la clase de vida que refleja la sana enseñanza. Enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. Deben tener una fe sólida y estar llenos de amor y paciencia. De manera similar, hermanas, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. Qué dolor da en mi corazón cuando veo incluso el descaro de ponerlo públicamente en una red social, a hermanas cristianas andando con la hija que no se sabe cuál está más loca de las dos. Con un escote que pareciera que quieren modelarle el ombligo a todo el mundo, y en el camino ya usted sabe toda la personalidad. Y después se preguntan por qué la hija le salió embarazada. ¿Sabe lo que está diciendo? Circuncisión del corazón también para las chicas. A ver, ¿dónde están las nenas? Está diciendo, vivan una vida digna del Señor y enseñen a las mujeres más jóvenes. Mire, dice, esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Yo no entiendo cómo hoy hay cristianas que dicen que son pastoras, hablando de, yo no necesito un hombre para vivir la vida. Y no fue Dios que dijo que no es bueno que estemos solos. Aló. Ay, por cierto, tengo que hacer una aclaración. Vaya que vi a mi esposa hermosa allá atrás, que hace su trabajo. Usted lo va a ver ahorita. Ay, mi madre, se me acabó el tiempo. Escuche, yo no estoy enojado, hermano. Es que yo soy dominicano. Aparte de dominicano, soy bulloso. Y aparte de bulloso, soy, o sea, no, apasionado no, arrebatado. Entonces hablo duro y pongo la cara así, pero no es que estoy enojado. Créame, de verdad, se lo prometo que no. Porque si me enojo aquí arriba, el problema me lo busco con Dios. ¿Me entiendes? O sea, yo quiero entrar a la tierra prometida. Yo no quiero hacer la de Moisés, ¿no? Que por estar de bravo, no es enojado, es arrebatadamente apasionado. Es que me le quiero meter por los poros hasta llegarle a los tuétanos, a ver si ahí puedo depositar la sagrada semilla del evangelio. Así que no estoy bravo, hermano. Es que yo soy así. Hasta en mi casa hablo así. Escuche, esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, vivir sabiamente y ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Del mismo modo, anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces los que se oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. ¿Se da cuenta? Estos pasajes destruyen todo pensamiento machista, pero también feminista. El llamado a circuncidar el corazón y a dejar la vana manera de vivir es para todos, sin distinción de sexo, edad o género. Pues
Nadie es más inclusivo que Dios. Su ley es para todos. ¿Queremos equidad? Todos obedeciendo la palabra de Dios. Eso es equidad. ¿Queremos equidad? Su palabra es para todos. No importa raza, no importa edad, no importa género. Dios nos incluye a todos en el llamado a la obediencia. Recuerda, la semana pasada lo decíamos, un nuevo corazón, un espíritu nuevo, todo nuevo y va para todos. Ese es el deseo de Dios para con todos. Y la pregunta obligada era, ¿pero es el deseo nuestro? Si quieres conquistar tu casa para Cristo, primero debes dejarte conquistar por Cristo. Si quieres ser conquistado por Cristo, entonces debes obedecer sus enseñanzas. Juan 8:31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amados, estamos en guerra constante. No nos podemos dormir. Ahora hago una pregunta: ¿dónde están los varones? Mire, responda rápido que me quedan solo 5 minutos y me van a regañar si me paso. ¿Dónde están los varones? Pero dígalo como un hombre. ¿Dónde están los varones? El llamado de Dios a ser verdaderos hombres y comportarnos varonilmente, no por medio de una actitud machista e imponente, sino por desempeñar bien nuestro rol sacerdotal como cabeza del hogar. Mire, el varón debe ser ejemplo de fe, conducta y conocimiento de la palabra de Dios. El varón debe ser quien más fruto del Espíritu produzca y evidencia en su hogar. El varón debe ser quien más ame, sobre todo a su esposa, tratándola con delicadeza y amor para que sus oraciones no sean estorbadas. El varón debe ser el primero en quien sus hijos confían a la hora de cualquier necesidad e incluso una tentación, y esto como fruto de haber dado un buen ejemplo de vida a los ojos de su propia familia, poniendo a Dios por encima de todas las cosas. ¿Dónde están los varones? Ahora para las reinas preciosas de la casa. A ver, ¿dónde están las reinas y princesas? Lo más bello de la creación, la chulería de Dios. Ay, mi madre, pero ¿y este gallinero? ¿Pero qué es esto? Dios del cielo, algo que me quedan 3 minutos. ¿Dónde están las bellezas del Señor? La mujer debe ser ejemplo de fe, conducta y conocimiento de la palabra de Dios. Ay, es lo mismo. ¿No querían igualdad? Métale ñeque, que la Biblia está llena de igualdad. Lo mismo que al hombre, lo primero que la palabra habla: ser ejemplo de fe, conducta y conocimiento de la palabra de Dios. La mujer es la ayuda idónea que cultiva el corazón de su esposo para que produzca fruto del Espíritu y se evidencie en su hogar. La mujer debe sujetarse a su esposo, tratándolo con respeto y honra, sin manipularlo ni desautorizarlo, sobre todo delante de sus hijos. La mujer debe ser quien prepare a sus hijos para que confíen en Dios, pero también en su esposo a la hora de cualquier necesidad o incluso una tentación. Y esto como fruto de haber dado un buen ejemplo de vida delante de los ojos de su familia. ¿Dónde están las mujeres? Se salvaron los jovencitos. A ver, ¿dónde están los jóvenes? Después dicen que el viejo es uno porque ya se le cayó el pelo y se le puso barba a la blanca. Barba a la blanca no, blanca la barba. Ya le dije que yo estoy loco, hermano. ¿Dónde están los hijos de Dios, jóvenes? Los hijos deben ser ejemplo de fe, conducta y conocimiento de la palabra de Dios.
Do you comprende to me? I tell you in English too. Es lo mismo para todo el mundo. ¿Acaso no dice, Timoteo, que nadie te tenga en poco, sé ejemplo de conducta y de conocimiento de la palabra de Dios? Y era joven. Así que ¿dónde están los jóvenes? Miren, reguero de viejos. El llamado para todos es el mismo. Los hijos deben obedecer a sus padres en todo, exceptuando aquello que sea ofensivo a Dios y a su palabra, lo que sea una violación de las leyes o una inmoralidad. Pero si tienen padres que producen fruto del Espíritu, deben honrarlos siempre y en todo. Los hijos deben tratar a sus mayores con respeto y honra, sin manipular ni desautorizar, sobre todo en las instrucciones que no les agradan, pero son buenas y vienen de la palabra de Dios. Los hijos deben confiar en Dios, pero también en sus padres, procurando una relación amigable, pero sin olvidar que la Biblia no nos llama a ser amigos, sino a que los padres sean autoridad y los hijos se sujeten a ellos. ¿Cómo no? De forma amistosa, pero guardando cada uno el rol que les corresponde. ¿Se entendió con claridad? ¿Se entendió con claridad? Pues termino con estas últimas palabras. Wow, solo me pasé un minuto. Conquistar tu casa. Conquistarás tu casa cuando le hayas permitido a Dios conquistarte a ti primero. Tendrás autoridad para conquistar tu casa a medida que le permitas a la espada de Dios que circuncide tu corazón. Un conquistador a la manera de Dios no peleará con sus propias fuerzas, sino que se someterá al Señor en todo, y así hará que los enemigos de su casa tengan que huir lejos. Por favor, vamos a ponernos todos de pie e inclinen sus rostros. Permítame orar por y con ustedes en el nombre de Jesús. Quiero iniciar orando con y por aquellos que no conocen al Señor, o que habiéndolo conocido en algún momento quizás se apartaron. Si quieres pasar la eternidad con Cristo, tienes que nacer de nuevo, y la manera que lo haces es muriendo al yo para vivir en Cristo, como Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:3. Te digo la verdad, el que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios. Eso simplemente significa confiar en el plan de Dios, confiar en el diseño de Dios para tu vida, entregarle la vida a Cristo para que Él la dirija y la corrija. En otras palabras, vas a pedirle perdón a Cristo para que sea tu Salvador. Vas a cumplir la voluntad de Cristo aceptando que Él sea tu Señor. Vas a entregar tu vida a Cristo aceptando que Él sea tu Dios. Si estás dispuesto a hacer esto, entonces nacerás de nuevo y avanzarás en el reino de Dios, porque Cristo te habrá perdonado, limpiado y salvado. Repitan todos, vamos a confesarlo todos, y después cada quien sabrá lo que le corresponde. Pero repita en voz alta conmigo: Padre que estás en los cielos, confieso que soy pecador y que como todo ser humano, el pecado me alejó de ti, siendo destituido de tu gloria y señalado para condenación eterna. Pero hoy yo confieso que creo en Jesucristo, el que murió en la cruz y al tercer día resucitó. Abro mi corazón para recibirlo como mi Señor, como mi Salvador. Te pido perdón por el pecado que he vivido y que mora en mí, pero acepto la gracia con la que me limpias y me salvas. Jesucristo,
tú eres mi Señor. Jesucristo, tú eres mi Salvador. Jesucristo, tú eres mi Dios. Corrígeme, dirígeme, gobiérname y lléname con tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, por Cristo, por su sangre, por su muerte y por su resurrección. Amén y amén. Denle un aplauso al Salvador y Rey de Reyes. Ok, sin perder la comunión, si alguien hizo esta oración por primera vez o se reconcilió hoy con el Señor haciendo esta oración, me gustaría que levante su mano ahí donde está para que le podamos identificar y que algunos de nuestros hermanos lleguen a darle un abrazo fraterno en Cristo. Me gustaría poder orar por ustedes de forma muy particular. ¿Hay alguien que hizo esa oración hoy por primera vez o la hizo para reconciliar con el Señor? Si es así, tenemos unos minutitos ya medio pasados, pero esto vale la pena. Levanta tu mano ahí donde estás. Si has confesado a Cristo como Salvador, hoy te reconcilias con Él para que podamos orar por ti. Amén. Hago este llamado una vez más y quiero a todos los que ya estamos en Cristo, por favor interceda en este momento. Interceda. No sea espectador, sea participante. Interceda. Si hay entre nosotros alguien que sabe que necesita a Cristo e hizo su oración, si la hiciste con fe, bienvenido a la familia de Dios. Pero queremos saberlo, queremos poderte identificar. Así que levanta tu mano ahí donde está para que podamos identificarte. Y si has reconciliado tu corazón con el Señor también, en el nombre de Jesús. Si te da timidez y no te atreves, no te preocupes, búscame al terminar esta parte y tú y yo hablamos aparte. Quiero orar por ti y bendecirte. Pero ahora, para los hermanos en la fe, por favor, controlen a los niños mientras entran. Amén, que no se nos rompa la comunión. Ahora para los hermanos en la fe, ¿cómo está tu corazón? ¿Cuáles son los tesoros de tu corazón? Porque donde está tu corazón, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Qué es lo que de verdad te atesora? ¿Eres lleno del Espíritu Santo o simplemente tienes una comprensión intelectual de que Jesús es el Hijo de Dios? Porque si no hay llenura del Espíritu Santo, no habrá cambio de vida. Seguirás siendo el mismo mundano que no puede garantizar que es salvo. Porque para garantizar salvación se necesita nuevo nacimiento. Las cosas viejas pasaron, todas hechas nuevas. Una gran cantidad de gente confiesa cristiana hoy no es salva, aunque lo cree. Pero las evidencias de vida muestran que no es salvo. Una persona salva no persigue el pecado. Una persona salva no se deleita en el pecado. Una persona salva le provoca náuseas todo lo que a Dios le desagrada. Y si tú eres de los que coexiste y te disfrutas las cosas de la carne y a Dios lo tienes en un rinconcito de tu agenda, tengo que decirte que es muy probable de que no eres salvo, que solo eres un creyente nominal de una cultura cristiana que nos trajeron en el 1492, pero que no es la vida de Cristo, solo es ritual religioso. Y en este tiempo no hay ritual religioso más distorsionado que el ritual religioso evangélico, que solo se ha vuelto un espectáculo más, lleno de música muy emocional y de gente tan gritona como yo que mueve las emociones. Pero si de verdad eres salvo, se ve en tu conducta, no en tu boca. Si de verdad eres salvo, te alegras con lo que dicen: a la casa de Jehová iremos. Y no andas poniendo excusas de ningún tipo. Es no negociable cuando hay un llamado a convocatoria santa. No es simplemente un culto. Por eso es que sí, está bien que le digamos culto, pero no pensemos que es un culto, porque no es un culto, es una asamblea santa.
un llamado del Dios Todopoderoso a que sus hijos estén con Él en su casa. Y cada vez que le decimos, no puedo, porque me acabo de casar, no puedo, porque me he comprado una yunta de bueyes, no puedo porque tengo un terrenito nuevo y tengo que limpiarlo, porque tú sabes, la cosecha, el tiempo de la siembra viene y yo quiero una buena cosecha. El Señor dice, ok, está bien, quédate fuera de la fiesta, búsquenme a los mancos, búsquenme a los cojos, búsquenme a todos los que no se supone que sean, para que entre. Y si fue capaz de hacerlo con los hijos directos de Abraham, Israel, que los sustituyó temporalmente, trayendo un pueblo que no era su pueblo, el pueblo gentil, para que viniera a la salvación, porque ellos habían dado la espalda. ¿Qué tú crees que va a pasar contigo? Que has oído claramente que Jesús es el Señor y tienes una comprensión intelectual, pero nunca te has convertido a Cristo. Si tu vida no testifica una verdadera confesión, una verdadera conversión, porque solo has hecho una simple confesión, el llamado es a que le permitas a la espada del Espíritu que corte el prepucio de tu corazón, porque sin circuncisión no hay conquista en la tierra prometida. Hago esta última oración, los bendigo sacerdotalmente y recuerde que nos vemos aquí el martes a las 8 en punto. No es un culto de oración, es una asamblea santa, donde Dios te está diciendo, ven a mi casa, a la que yo llamo casa de oración. Por eso es el servicio más importante de la semana. La trompeta encuentra oído sordo cuando solo soy un dominguero ocasional, pero tengo el oído afinado cuando busco a Dios por encima de todo. Él es galardonador no de los que se excusan, sino de los que le buscan. Que no sea solo intelectual, que verdaderamente haya un cambio de vida. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos ser discípulos completamente entregados a ti. Señor, perdónanos por ser como la generación del desierto, dando vueltas en círculo, celebrando fiestas solemnes y haciendo ritos de culto, pero sin dejar que la circuncisión cause efecto. Y peor aún, sin dar un ejemplo que provoque la circuncisión de nuestros hijos. Y que cada vez más generamos una nueva generación que se aparta de ti, está más sumergida en el mundo, se ve más mundana que nunca. Ayúdanos, Señor. Aquí estamos. Abrimos el corazón y te decimos, corta. Que tu espada afilada, cual bisturí quirúrgico, corte el prepucio de nuestros corazones y toda la carne, nuestro principal enemigo a vencer, toda la influencia del mundo y mucho más, toda tentación del diablo se quede sin espacio dentro de nosotros. Arráncanos el corazón, haz un trasplante y pon en nosotros el corazón de Cristo. En el nombre de Jesús tomo, Señor, la delegación de autoridad que me has dado, y con todo el respeto a tu palabra y a tu soberanía, sabiendo que eres el único apóstol y obispo de las almas, ministro la mente y el corazón de tus hijos, pidiendo que la palabra no retorne vacía, penetre como espada, llegue a los tuétanos y haga el trabajo por el cual fue enviada. Y que venga, Señor, un arrepentimiento tan profundo en nosotros que literalmente el mundo y sus asuntos pierdan todo sabor, se vuelva insípido y nosotros vivamos para degustar los manjares de tu palabra. En el nombre que es sobre todo nombre, que el poder de la resurrección resucite nuestros espíritus y se tenga que someter la carne. En el nombre de Jesús. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Dios te mire con agrado. Que tu forma de vivir provoque una sonrisa en Dios.
que todos vean cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte, sonoro al Señor. Vamos, apláudelo como Él merece. Apláudelo, apláudelo, apláudelo. Dale gracias. Cristo vive, ha resucitado y viene pronto. Iglesia, despierta. Iglesia, despierta. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Aleluya, aleluya. Grita pueblo, grita, grita pueblo. Da gracias por la resurrección, da gracias por la salvación y da gracias por la oportunidad de vida eterna que el Creador te ha entregado. Aleluya. Y cerramos este tiempo así. Se oye aquí el grito de la libertad. Terminó el llanto de la oscuridad. Él nos ha dado fuerza, es nuestra luz eterna. Él venció y por Él aquí cantamos y celebramos. Hoy declaramos que a Dios sea la gloria. Aquí cantamos